Ok, banda, por fin llegó la hora de desarmar este Clio 2 1.6. Para esto les voy a comentar lo que vamos a cambiar. De este lado voy a mostrarles acá. Compré lo que es el kit de juntas para el motor y compré ligas para lo que es el cuerpo de la aceleración y el termostato que les había comentado que lo iba a cambiar durante el proceso de armado nuevamente. Entonces aquí les voy a mostrar qué es lo que compré, bueno, qué es lo que viene en el kit. Pues viene lo que son las juntas de admisión, de escape, del pleno, de donde viene la toma de agua lateral, donde va el termostato, el sensor de temperatura, perdón. Y vamos a ver qué más viene. Voy a pausar tantito. Ok, ya saqué el paquete. Entonces viene lo que son algunas ligas. Viene la liga de lo que es el cárter, un retenes y las tapas. Estas tapas ya las habíamos cambiado, y lo que son sellos de válvulas y pues la junta de motor. Ok, entonces también para esto vamos a necesitar la herramienta especial, lo que es aquí para lo que es la distribución, y pues herramienta básica. Pues ahí tengo la herramienta básica. Pues yo creo que con esto a lo mejor ya podemos avanzar en desmontar. Entonces para esto vamos a empezar con lo que es la batería. La batería siempre es importante desconectarla, no vaya a ser que en el proceso de desarmado vayamos a hacer un corto, por eso hay que desmontarla o quitar lo que son los bornes, los conectores. Ok, entonces para esto vamos a empezar a desarmar. Voy a poner la cámara fija para que igual puedan ver cómo empiezo y cómo se termina. Ok.
Ok, banda, entonces ya tenemos aquí lo que es la tapa de la rul de levas, donde van la culata, perdón. Y vamos a sacar ahorita como- para ver cómo viene. Vamos a esperar. Viene lo mero bueno. Está bien. Ok, entonces vamos a checar aquí que no tenga fisuras. Como ven, ya está un poco rayado. Tiene ceja. No, tiene la normal. Normal, ceja normal. Lo que sí va a querer limpieza de cilindros por el hollín. Y pues ahí solamente queda checar lo que es las válvulas. Entonces vamos a seguir y ya les enseño el proceso. Ok, amigos, pues ya estamos con lo que es la culata. Ahí vemos lo que son las válvulas. Vemos las válvulas como salieron. Esta es la del cilindro número 2. Miren cómo está estas válvulas. Entonces ahí sí va a querer reemplazo de válvulas, sellos y una limpieza. Entonces vamos a proseguir con el video de ese motor Clio 2 y ponerlo a prueba, ya quitándole la junta, ya con todo esto limpio. Ok, seguimos. Ok, amigos, pues ya estoy empezando a limpiar lo que son los pistones. Eh, Les iba a comentar que aquí tenía unas venas de lubricación tapadas y aquí hay otras. Esta y esta están tapadas, entonces hay que limpiar y destaparlas. Y a lo que respecta a la culata, vamos para allá. Ok, aquí está la culata. Como ven, de estas dos son las que estaban, bueno, esta es la que está mal. Si se puede ver, este buzo es el que ya no hace su función. Entonces sube y sale sin, a ver si alcanza a ver, ahí está. Entonces ya no carga el buzo. Entonces si se dan cuenta, está abajo a comparación de este. Y aquí están de la misma distancia. Entonces, como ven, aquí está el detalle. Es este buzo. Yo creo que puede hacer que solamente cambiemos el buzo y limpiar los demás, o cambiar todo el conjunto y de igual manera pues cambiar la válvula para que así no haya ningún problema al momento de volver a armar. Ok, seguimos. Ok, banda, ya desarmé todo, ya volví a volver a armar. Aquí ya el primer torque que me dice el manual es de 15 libras pie. Aquí tengo el torquímetro, ya está listo. Y vamos a empezar en forma de espiral. Empezamos con los de medio. Empezamos así, 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 hasta terminar aquí. Entonces voy a hacer el primer torque. Vamos a rectificar y luego sigue otro de 120 grados en giro. Son dos. Entonces me faltarían esos dos. Pero ahorita voy a empezar con los 15 grados libras pie, perdón. Y vamos a seguir.
Ok, banda, pues ya ya armé el motor, así se escucha la diferencia de antes y el después. Aquí cabe mencionar que aún sigo teniendo, ¿cómo les diré? Esa temblorina del motor, puesto que no pude cambiar válvulas. Ya la mera verdad mi presupuesto excedía de eso. Y eso, aparte que los árboles de leva ya estaban desgastados, entonces creo que eso igual lo voy a dejar para otro video. Por lo pronto sí fue un buzo. Le cambié un juego de buzos para el cilindro número 2 y, y pues nada, pues así quedó. Pues ya creo que quedó entendido del ruido que provoca en cuestión de los buzos. Entonces hay que abrir y checar bien que los buzos estén correctamente. Y ya pues nada, falta dar una vuelta y probarlo. También otra cosa, cambié ya el termostato. Lo vamos a pasar, ya tiene rato prendido acá. Vamos a ver cómo está la temperatura. Como ven, ya la temperatura está a la mitad. Aún no ha prendido el ventilador, pero ahí se mantiene. Entonces voy a dejar eso para después y espero que les haya gustado. Bueno, más que nada aprovechado el video, de algo les ha de servir. Pues esa fue mi experiencia con el Clio. Bye bye.